Digital Red for You. Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de preview, de una cámara que Nikon ha presentado hace poquitos días en el actual CES de Las Vegas, y es una cámara que nos ha pillado mucho por sorpresa a la gran mayoría. Nadie se esperaba que Nikon apareciese con este tipo de cámara. Se trata de la sucesora de la que fue la D300S, una cámara que hace años creíamos que Nikon, o una gama que creíamos que Nikon hace años había abandonado un poco viendo cómo aumentaban las prestaciones de la serie de 7000. Pero bueno, lo cierto es que Nikon finalmente ha anunciado un nuevo modelo y vamos a echar un vistazo. Lo primero que podría deciros es que es una cámara que viene a luchar muy directamente con la Canon EOS 7D Mark II. Es una cámara de unas prestaciones muy similares, o al menos viene a colocarse en ese sector de público, es decir, en los usuarios que buscan una cámara de grandes prestaciones, una cámara que podríamos decir que es una cámara profesional, pero con un tamaño de sensor APS-C. Sí, correcto, Nikon ha lanzado una nueva cámara APS-C tope de gama. Como os decía, sensor APS-C de tamaño DX, como lo llama Nikon, de 20,9 megapíxeles. ¿Podría ser más resolución? Sí, pero eso podría tener problemas porque luego veremos las especificaciones de esta nueva Nikon D500. Nikon, o todas las marcas, podríamos decir, en estos últimos años han trabajado mucho en dos cosas. Uno, el sistema F, y otro, el tema de sensibilidad ISO, el tema de, sobre todo, del ruido, sensibilidades ISO altas. Esta cámara tiene un sensor de tamaño APS-C, como os he dicho, entonces no es muy grande el tamaño de sensor. Si a esta cámara Nikon le hubiese dado mucha resolución, tendríamos problemas de calentamiento por el tamaño de los píxeles y demás, en cuanto a la hora de subir mucha sensibilidad del sensor de la cámara. Al fin y al cabo, subir el sensor o subir la sensibilidad del sensor no es más que aplicarle un voltaje diferente, aplicarle más voltaje al sensor para que sea un poco más sensible, y esto lo que acarrea es calor. El calor, lo que puede llegar a causar en el sensor de la cámara es que se confunda el sensor y que meta el denominado ruido. Entonces, resolución de la cámara 20,9 megapíxeles. Muchos podréis decir, es poca resolución, podían haber llegado a un punto más allá. Creo que no. Creo que 20,9 megapíxeles, teniendo una cámara ya con un factor de recorte de los objetivos, creo que es más que suficiente. Hay que tener en cuenta a qué público va dirigida esta cámara, o para qué público va orientada esta cámara, o qué tipo de fotografías va a hacer ese público, que no creo tanto que sea público, creo que va a ser más profesionales, pero bueno, desde mi punto de vista el sensor es más que suficiente con 20,9 megapíxeles. Velocidad de disparo, muy ligado también a lo que veremos, que es el uso principal de esta nueva Nikon D500, que son 10 fotogramas por segundo, una velocidad de ráfaga casi a la altura de lo que tendrá otra cámara que Nikon ha presentado actualmente, que es la Nikon D5, que estamos en este modelo en 12, 14 fotogramas por segundo. En este caso tenemos 10 fotogramas por segundo, más que de sobra para fotografía deportiva, para fotoperiodismo, para cualquier tipo, yo creo, que de fotografía, ¿vale? 10 fotogramas por segundo es una auténtica locura. Otra cosa importante es el tema del buffer. Tiene un buffer de 200, que entran 200 fotografías, es decir, una barbaridad. Podemos estar disparando a 10 fotogramas por segundo durante 20 segundos. Es una auténtica locura, ¿vale? El buffer de esta cámara. Así que me parece que es sin duda una gran cámara para fotografía deportiva. Sensibilidad ISO. Sensibilidad ISO, como os decía antes, es en lo que han estado trabajando los fabricantes desde hace un montón de años, y en este caso la D500 nos permite tener un rango de sensibilidad ISO que va desde 100, aunque lo podemos bajar hacia abajo hasta 50, hasta 51.200, pero que lo podemos aumentar, lo podemos superar hasta llegar al 1.640.000 píxeles. Una auténtica locura, 1.640.000 píxeles. Yo os voy a dejar aquí un pantallazo que es una imagen de cómo, o del ruido que tenemos, o del aspecto de una fotografía o de una imagen capturada a ISO de 1.640.000. Como veis, la calidad es muy pobre, pero estamos hablando de 1.640.000. Es decir, cuando estás disparando estas sensibilidades, te parece totalmente irreal lo que estás viendo por la pantalla de la cámara, porque la cámara es capaz de ver mucho más de lo que ve el ojo humano. Entonces, es una sensación un poco extraña y no lo vamos a utilizar para hacer fotografías normalmente. Esto lo que quiere decir es que la cámara nos va a dar un muy buen resultado a 6.400, 12.800, incluso 25.600 ISO. Vamos a dar un buen rendimiento a las fotografías y vamos a poder captar imágenes en condiciones muy difíciles de luz. Un 25.600 ISO ya es una auténtica barbaridad, sobre todo si lo captamos con óptica más o menos luminosa. Ya no os digo luminosa, os estoy hablando f2.8, f3.5, incluso casi podemos conseguir fotografías increíbles con la profundidad de campo de un 5.6 o de un 8, pero con unas condiciones de luz realmente muy pobres. Grabación de vídeo. Esto es otra cosa en las que yo creo que es uno de los motivos por los que creo que Nikon se va a comer
al público de Canon, o al menos no a todo el público de Canon en el sentido de, oye, me he comprado una Canon 7D Mark II y voy a venderla para adquirir esta. No, eso no lo creo, pero sí que es cierto que aquel que esté indeciso o todas aquellas empresas que estén pensando en mejorar su equipamiento y vayan a subir de cámara y tal, o que vayan a pasar de una cámara a otra, pues no tendrán tantos inconvenientes en pasarse a Nikon por cosas como esta. La grabación de vídeo de la nueva Nikon D500 es grabación de vídeo 4K. La pena es que es a 30 fotogramas por segundo. Muchos pueden decir, bueno, pero es que 30 fotogramas por segundo es vídeo 4K, ¿vale? Está muy bien. Sí, es cierto que es vídeo 4K, son 30 fotogramas por segundo, que es de sobra para hacer un vídeo que podríamos denominar normal. Pero desde mi punto de vista, lo que da un plus en grabación de vídeo profesional es la velocidad de fotogramas por segundo. Y creo que 60 fotogramas por segundo es la velocidad a la que se debería grabar casi cualquier vídeo profesional. Es cierto que muchos usuarios de esta cámara no la van a utilizar para grabar vídeo a 4K a 30 fotogramas, sino que la utilizarán en Full HD a 60. Pero bueno, sí que es cierto que desde mi punto de vista me habría gustado y creo que la cámara podría llegar a trabajar con resoluciones de 4K a 60 fotogramas por segundo, eso sí, utilizando un tipo de tarjetas muy centradas en el tema de la velocidad. Esto son a grandes rasgos las principales características, pero no tenemos que olvidar que la nueva Nikon D500 es un cuerpo, como os digo, profesional y está fabricado con una aleación de magnesio. El cuerpo además está sellado a polvo y salpicaduras de agua, ¿vale? No es sumergible, no se puede mojar la cámara, pero bueno, si te llueve un poco encima no debería haber grandes problemas. Pantalla abatible de 3,2 pulgadas, abatible, es solamente abatible hacia abajo, hacia arriba, ¿vale? No es como pues estamos acostumbrados a ver en series como la serie 5000, que la podemos poner de frente para hacernos, a ver, vamos a hacerlo así y que luego se podría inclinar, sino que solamente es por la parte trasera. Pero eso sí, la pantalla tiene una resolución de 2,359 millones de píxeles, es decir, una auténtica barbaridad. Es una pantalla genial para tener en una cámara, porque podemos ver la fotografía muy fiel a como la vamos a ver luego en el ordenador. Hace no mucho, este verano, estuve utilizando una cámara antigua que tenía una resolución de 800.000 píxeles en la pantalla o algo así, una pantalla de 2,5 pulgadas a 800.000 o 720.000 o algo así, y realmente la calidad de la imagen era muy pobre. Hacía una fotografía y se veía horrible en la pantalla de la cámara, que es cierto que no es lo importante, ¿no? Lo importante es cómo tome la cámara y luego cómo trabajemos con ella, pero sí que es cierto que en el momento de hacer la foto te puede ayudar mucho a decidir o hacer una selección rápida en la cámara, etcétera, ¿vale? No es algo primordial, no es algo por lo que tendríamos que descatalogar o por lo que tendríamos que menospreciar una cámara, pero sí que siento que es importante que tenga una buena pantalla y creo que 2,359 millones de píxeles es una auténtica barbaridad. Bluetooth, NFC y Wi-Fi integrados. Tema de Wi-Fi compatible con Android, compatible también con dispositivos iOS. El tema del NFC no, solamente compatible con dispositivos Android, porque desde mi punto de vista creo que no hay ningún dispositivo de iOS que utilice el NFC con estos fines. Y el tema de Bluetooth, muy completa. Podemos imprimir directamente, si queremos, una fotografía desde la cámara en una impresora que tenga conexión, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi y demás. Eso sí, siempre y cuando la impresora o el dispositivo, el iPad, la tablet, el ordenador y tal, sea compatible con el software de Nikon. Sistema AF. Esto decía que es algo en los que los fabricantes estos años han trabajado mucho. Y tiene un sistema AF igual que el de la Nikon D5, es decir, una barbaridad de sistema AF, porque tiene un sistema AF Multicam 20.000 o 20K de 153 puntos AF. 153 puntos AF. Ahora imaginaros en el visor de la cámara elegir entre 159 puntos. Una auténtica barbaridad, ¿vale? Eso sí, de los 153, no 59, 99 puntos AF son en cruz. 99, que es cierto que muchas veces los puntos AF que no son en cruz dan un poco de guerra porque seleccionas el punto y cuesta un poco más, pero bueno, si los utilizamos por zonas y demás, nos da es que es una cobertura total del visor. Es más, llega muchas veces en el mundo de la tecnología que vemos un avance tecnológico que decimos que haya tocado techo algo, ¿vale? Y decimos, bueno, hasta aquí. Creo que estamos cerca de conseguir tocar techo con el tema del sistema AF por puntos en las cámaras reflex, al menos en los visores de las cámaras. Es cierto que en una cámara, por ejemplo, sin espejo, pues sí que podemos buscar un poco más la precisión en un punto en concreto del encuadre, pero en una cámara reflex, que estamos manejando a través del visor, que estamos eligiendo el punto de enfoque con una rueda y demás, creo que es más que suficiente. De aquí ya pasaremos a mejorar el tema de enfoques 3D, seguimiento de enfoques, etcétera, pues creo que 153 puntos, o al menos llegar a los 153 puntos en cruz,
¿vale? Creo que a partir de ahí tenemos una cobertura más que completa de la escena. Tarjeta de memoria. Aquí viene algo que me parece un poco... La tarjeta de memoria, la ranura para tarjeta de memoria es ranura XQD. Es cierto que es una buena tarjeta de memoria, son rápidas, tienen mucha capacidad, son unas grandes tarjetas de memoria, pero el problema es que venimos de muchísimos usuarios o muchísimos clientes o muchísimos profesionales que ya tienen un stock de memorias o que ya tienen unas tarjetas de memoria o que tienen lectores, máquinas, etcétera, que están acostumbrados a trabajar con un tipo de memoria. Y pasar de un tipo de memoria a otro, y más viendo los precios que tiene la tarjeta XQD, no es fácil. Es cierto que el profesional que se dedica a esto lo ve como una inversión, pero el particular que a lo mejor tiene una cámara con 2 o 3 tarjetas SD de 16 o 32 GB, porque sea una apasionada de la fotografía, le puede llegar a tirar un poco para atrás poder acceder a esta cámara porque tiene que meter otros 200 euros en tarjetas de memoria a la compra de esta cámara, depende de la capacidad y demás. Pero bueno, Nikon ha pensado en eso y también la han dotado con el lector de tarjetas es dual y también podemos meter una tarjeta SD, ¿vale? Así que todos aquellos que vengáis de, por ejemplo, de una Nikon de 7000 o de 7100, que vengáis con, bueno, la 7000 era la Compact Flash, yo creo que la 7100 ya podía llevar SDs, todos los que vengáis de SDs pues podéis usarlas en la nueva Nikon D500. El peso, 760 gramos, cuerpo de acción de magnesio, un cuerpo muy robusto, un cuerpo profesional, y el precio, $2000 el cuerpo. Muchos podéis decir, 2.000 pavos una cámara, $2000, que serán traducido con impuestos y tal, acabará en 1.800, 1.900 o 2.000 euros. Una cámara de tamaño APS-C, pero no veáis en esta cámara como una cámara de alto nivel de consumidor. No, esto es una cámara profesional con unas determinadas características. Es una cámara profesional muy dirigida a la fotografía deportiva. El buffer que tiene, la velocidad de fotogramas por segundo que tiene. También puede ser una cámara genial para aquellos que que se dediquen a la grabación de vídeo porque permite grabar en resolución 4K, aunque como os he dicho, hay otras cámaras en el mercado, como vimos hace poco lo mejor del año pasado, de 2015, y creo que la Sony, la Alpha A7S Mark II, es una gran cámara. Por cierto, que metí la pata y os dije un precio que realmente es un poco erróneo, porque la cámara está rondando los 2.500 euros, pero bueno, centrándonos en la Nikon D500, como os digo, es una cámara que va dirigida muy al profesional, no tanto al consumidor, y que es una gran cámara desde el punto de vista de un fotógrafo profesional. Nikon ha sacado una cámara que no esperábamos, realmente increíble, y que creo que se va a comer sin duda a la Canon EOS 7D Mark II. ¿Por qué motivos? Pues por el tema del 4K, me parece interesante, por el tema de la resolución, aunque sí que es cierto que habrá que ver comparaciones a ISOs utilizables, me refiero ISO 6400, 12800, a ver qué calidad de imagen tenemos o qué cantidad de ruido tenemos en las imágenes. Los 10 fotogramas por segundo también está increíble, no tengo ahora en mente cuánto tenía la 7D Mark II, pero sin duda una gran cámara que se ha sacado Nikon de la manga y que creo que se va a vender un montón, ¿vale? Muchos podéis pensar, oye, son 2.000 euros, pero yo creo que son 2.000 euros muy bien gastados en esta nueva Nikon D500. Pues hasta aquí esta preview de la Nikon D500. Como sabéis, esto es una preview, no es una review de la cámara, ¿vale? La cámara se ha presentado hace 2-3 días y todavía no hemos podido tener acceso a ella, no hemos podido tocarla. Veremos en el futuro si el distribuidor, Nikon o etcétera, alguien nos puede dejar una unidad para enseñárosla, para trastear un poco con ella y que veáis un poco más de esta nueva Nikon D500. Daros las gracias por haber visto el vídeo y deciros que si os ha gustado podéis dejar un like aquí abajo en YouTube, si lo estáis viendo a través de YouTube, también suscribiros en la esquina inferior derecha y también os podéis seguir a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalreforyou.com. Hasta la vista.